no van a tener unas ciertas características que los puedan asemejar con otros, ya que al ser de origen de células germinales primordiales o de stem cell, básicamente van a tener características que no van a ser similares entre sí. Muy bien, y algo muy importante que también podemos recalcar acá es que son más frecuentes en localizaciones de la línea media. Ello quiere decir que lo vamos a encontrar más frecuentemente estos tumores en el mediastino, renas peritoneales, sacrococcigeas, genitales o craneales. Muy bien, hablando un poquito más, nosotros vamos a presentar una clasificación adicional de los tumores de células germinales, pero vamos a comenzar hablando acerca de que existen tres tumores principales: los teratomas, Doctor, disculpen. ¿Me logra escuchar, doctor? Doctor, creo que no se lo logro escuchar, o es mi computadora. Sí te escuchamos, Jonathan. Creo que el doctor tiene su micrófono abierto y no lo podemos escuchar nosotros. Doctor, disculpe, no se le logra escuchar, doctor. ¿Hola? Ahora sí se le logra escuchar, doctor. No, ya, sí, no sé qué pasó. Bueno, adelante. Solo creo que me perdí muy poco. Ya, listo, doctor. Entonces voy a proseguir. Ya, entonces, como habíamos mencionado, existen tres principales tipos de tumores germinales: los teratomas, el carcinoma embrionario, el tumor de saco vicianilo, y el seminoma y los disgerminomas. Cabe rescatar que nosotros, mientras vamos a ir hablando de estos tumores germinales, vamos a ver que ciertas localizaciones extragonadales comúnmente se van a encontrar de acuerdo a las vías migratorias que presentan las células germinales primitivas durante el desarrollo embrionario fetal, y también tienden a predominar en pacientes más jóvenes. Pero vamos a ver que estos tumores pediátricos de células germinales se van a ubicar más frecuentemente tanto en los ovarios como en los testículos, y esto va a ser concordante acerca de la abundancia de las células germinales que existen en estos órganos. Muy bien, acerca de la epidemiología, podemos decir que los tumores de células germinales cuentan con dos picos: uno en el nacimiento y a los 4 años, y otro que comienza ya a la edad de la pubertad, y una última que podríamos decir que está de la tercera a la cuarta década. Lo que nos vamos a centrar en esta exposición va a ser los que justamente se presentan en el nacimiento hasta los 4 años y en la pubertad. Tenemos que recordar que en los niños predominan las localizaciones hexagonadales, un 50% en niños y un 10% en adultos. Recordemos que también que la mayoría de estos tumores de células germinales de los cuales vamos a hablar son de categoría benigna. Los teratomas maduros son lo más frecuente, en los cuales vamos a estar explayándose un poquito más. Por último, recordar que el 20% de los tumores de células germinales pediátricos son malignos, una minoría, y del 3% de estos cánceres son pediátricos, así que estamos hablando de una pequeña cantidad. Los tumores de células germinales son angioplásico, más frecuente en el recién nacido, constituyendo de un 35 a un 40% de los tumores en el primer mes de vida. Bueno, comenzando hablando acerca de la clasificación de los tumores de células germinales, tenemos una clasificación del 2021 de la Organización Mundial de la Salud que lo divide en dos grupos principales: los germinomas y los tumores germinales no germinatosos. En los germinomas vamos a tener tres divisiones principales: el germinoma, el disgerminoma y el seminoma. Comencemos a hablar acerca del germinoma, disgerminoma y el seminoma. Vamos a recordar que estos tumores de células germinales malignos, cuyas células se consideran las contrapartes neoplásticas de las células germinales primordiales, a pesar de las diferentes manifestaciones clínicas de las clasificaciones anatómicas, comparten la misma morfología, inmunofenotipo y fenotipo molecular. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un germinoma, disgerminoma y seminoma? La diferencia va a ser en dónde se encuentra. Si se encuentran en las gónadas, si se encuentran en los ovarios, se va a denominar disgerminoma. Si se encuentra en el testículo, se denominará seminoma. Y si ya
tiene una localización extragonadal se denominará germinoma. Muy bien, es muy importante también mencionar que afectan principalmente a los varones entre 11 a 79 años, pero la mayoría se diagnostica aproximadamente en la tercera y la cuarta década de la vida. Existen ciertos marcadores que nosotros podemos encontrar positivos, como el OCT3, el D240, y también existen ciertos otros marcadores que podemos encontrar negativos, como el AFP, y múltiples marcadores que a veces tienden a elevarse, pero la mayoría de veces están en una cantidad muy mínimamente elevada. Muy bien, aquí vamos a presentar un cuadrito que va a representar la diferenciación entre estos tres principales tumores. Recordemos que la localización de un germinoma habíamos dicho que era de manera extragonadal. Podríamos mencionar al sistema nervioso central, que es uno de los principales, pero también lo podríamos encontrar en distintas partes de la línea media, como viene a ser mediastino o retroperitoneo. El disgerminoma habíamos dicho en el ovario, y el germinoma habíamos dicho que iba a encontrarse en el testículo. Entonces, la clínica básicamente se va a representar según su ubicación. Naturalmente, los disgerminomas y los seminomas son básicamente asintomáticos hasta que llegan a tener un gran tamaño y donde ya se puede empezar a notar una masa o la sensación de una masa. Los germinomas, por su lado, pueden llegar a presentar ya una clínica que esté afectando al sistema nervioso central. Básicamente, si queremos hablar del diagnóstico, tanto en el disgerminoma como en el germinoma, se hacen a través de imágenes, sobre todo, como una ecografía, incluso con una orchiectomía radical en el caso del seminoma, donde se va a poder buscar el origen exacto de lo que viene a ser este tumor. Acerca del tratamiento, los geminomas, el disgerminoma y el seminoma, básicamente entre el disgerminoma y el seminoma, los dos principales tratamientos serían la cirugía en conjunto con una quimioterapia. Mientras que en el germinoma, por justamente su ubicación, se prefiere la radioterapia y puede estar sumado o no a la quimioterapia. Bueno, el pronóstico generalmente de los tres es muy bueno, ya que son tumores que son muy radiosensibles. Muy bien, ahora sí vamos a hablar acerca de los tumores germinales no germinatosos. Acá tenemos el principal grupo que son los teratomas. Tenemos que hablar un poquito más acerca de los teratomas. Los teratomas son tumores que se originan a partir de células germinales pluripotentes, como ya habíamos mencionado, y que estos van a presentar características de cada una de las capas de las cuales estos provienen. Por ejemplo, del ectodermo van a poder presentarse como piel, pelo, dientes, tejido neural. Mesodermo pueden presentarse como músculo, cartílago, hueso, y endodermo incluso pueden llegarse a presentar como epitelio respiratorio, gastrointestinal, incluso glándulas. Entonces acá nos viene una pregunta. ¿Cuándo estamos hablando de un teratoma maduro y un teratoma inmaduro? Cuando hablamos de un teratoma maduro, básicamente nos estamos refiriendo a aquellos teratomas que contienen tejido bien diferenciado, o sea, que son los que naturalmente son benignos. Por otro lado, los teratomas inmaduros, al contrario del maduro, contienen tejidos embrionarios o fetales pocamente diferenciados, especialmente se va a determinar a través de la cantidad de neuroepitelio. En adultos puede ser mucho más agresivo. En otras palabras, el maduro nos puede indicar benignidad y el inmaduro malignidad. Vamos a hablar entonces acerca de estos dos teratomas. Entre los representantes tenemos el teratoma quístico maduro, que es el más joven, que es el más común de tumor de ovario en mujeres jóvenes y adolescentes. Su histología, básicamente, también como nos menciona su propio nombre, va a ser que vamos a encontrar un quiste con paredes que están revestidas por epitelio escamoso estratificado dermoide. Inclusive, como habíamos mencionado, estos pueden encontrarse, en la histología se pueden encontrar ciertas células que podrían indicar la presencia de las diferentes proveniencias que habíamos dicho que podría venir un teratoma. La localización principalmente es el ovario y a menudo son asintomáticos. El diagnóstico nuevamente es a través de las ecografías, donde se va a ver una masa quística con un nódulo ecogénico denso, que se conoce como un tapón dermoide, y donde también podríamos incluso ubicar ciertas estructuras que sean anormales a la zona que estamos observando, dientes y demás que habíamos observado. Tratamiento básicamente es una operación donde se hace una quistectomía ovárica. El pronóstico es excelente, ya que son tumores benignos y básicamente con el tratamiento quirúrgico podría ser más que suficiente. Acerca de los teratomas monodérmicos, como su propio nombre lo dice, podrían decirse que pertenece al grupo de los teratomas maduros, solo que como su propio nombre lo dice, al ser monodérmicos solo van a derivar de un tejido muy diferenciado. Entonces, por aquí podríamos encontrar en la histología dos típicamente, aunque son muy raros, podríamos encontrar, por ejemplo, en la histología el estroma ovario, que va a ser un compuesto principalmente por tejido tiroideo. Y también podríamos encontrar el tumor carcinoide ovárico, que contiene un tejido similar a las células de Purkinje
del intestino. La ubicación, al igual que el tumor quístico maduro, va a ser el ovario, y en el caso del estruma ovárico, como habíamos dicho que era una masa ovárica, raramente podría causar síntomas característicamente del hipertiroidismo. Y el tumor carcinoide ovárico, pues básicamente va a presentar síntomas como una masa ovárica y muy raramente síntomas de un síndrome carcinoide. El diagnóstico también se realiza a través de una ecografía pélvica, la tomografía, la resonancia. La captación de yodo radiactivo en gamografías con niveles de serotonina en orina podrían indicar también una forma de poder diagnosticar estos teratomas monodérmicos. El tratamiento también es quirúrgico, básicamente reseccionar el tumor. Ahora vamos a hablar del teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro, como ya habíamos comentado, va a ser caracterizado por un tejido inmaduro, va a ser caracterizado por un tejido que no está muy bien diferenciado, y el cual va a estar dividido de las 3 capas germinales. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evaluar este tumor, este teratoma inmaduro, de acuerdo a la cantidad de neuroepitelio inmaduro que tiene presente? Obviamente, cuando vamos a hablar de su grado 3, que va a ser el más alto, y nos vamos a estar refiriendo al más agresivo. La ubicación puede ser el ovario en las gónadas femeninas, y su aparición habitual es entre los 10 a los 20 años. La clínica básicamente va a ser una masa abdominal o pélvica de crecimiento rápido, puede haber dolor abdominal, puede haber incluso aumento de peritoneo. En algunos casos puede haber una metástasis hacia el peritoneo, que podría ser como una carcinomatosis, y los ganglios linfáticos o pulmones también pueden verse afectados. El diagnóstico básicamente se atravesará a través de las ecografías, muestras de masas complejas, y también puede haber marcadores tumorales, como la alfa-fetoproteína, que puede llegarse a encontrar en algunos casos muy elevadas o en algunos casos regularmente elevadas. Recordemos que al ser tumores que pueden derivar de diferentes capas germinales, no van a tener una característica totalmente igual en todos los pacientes. El tratamiento va a ser la cirugía y más una quimioterapia adyuvante. El pronóstico obviamente va a depender del grado. Cuando está en su grado 1, el pronóstico es excelente. Mientras más va elevándose su grado, mientras más va elevándose la cantidad de neuroepitelio inmaduro presente, el pronóstico se va volviendo menos favorable. Acá tenemos un cuadro donde vamos a comparar los 3. Habíamos recordado que la localización más frecuente en los 3 teratomas iban a ser el ovario. Recordemos que el único que habíamos dicho que era maligno era el teratoma inmaduro. Ya habíamos mencionado también que la clínica, básicamente los monodérmicos, sí podría presentarse raramente un hipertiroidismo en el caso de que en histología encontremos el estruma ovárico, como habíamos dicho. El diagnóstico acerca del teratoma quístico maduro, como habíamos mencionado, es principalmente a través de la ecografía pélvica, donde íbamos a ver esta masa quística. En los teratomas monodérmicos íbamos a ver la ecografía, y también iba a ser importante la histopatología para determinar qué capa germinal exactamente estamos visualizando, y también podríamos llegar a ver incluso la presencia de serotonina elevada. En el teratoma inmaduro íbamos a encontrar a través de los marcadores tumorales, principalmente la AFP, la histopatología por cirugía iba a ser muy importante también para determinar el tratamiento. Tratamiento en el quístico maduro habíamos dicho que iba a ser la quistectomía ovárica, ya que era un quiste. En los teratomas monodérmicos básicamente era la resección quirúrgica de todo el tumor, y en el teratoma inmaduro era la cirugía más quimioterapia. Bien, ahora vamos a continuar con los germinomas, los no germinomas, donde vamos a ver carcinoma embrionarios, el saco vitelino, el coriocarcinoma, entre otros. Entonces vamos a empezar con el carcinoma embrionario. Este carcinoma embrionario se va a definir porque es un tumor germinal maligno que va a estar compuesto por células epiteliales indiferenciadas, es decir, que van a ser semejantes al embrión temprano, y su comportamiento de este carcinoma embrionario es que es muy agresivo y puede estar asociado a otros tumores germinales. Este carcinoma embrionario suele ser mucho más común en adolescentes postpuberales, y su localización frecuente va a ser testicular, pero también a veces puede presentarse en extragonadal, como el mediastino, el retroperitoneo, y la histología que este carcinoma va a tener es que son áreas sólidas con necrosis y hemorragia, y no hay una diferencia bien. Entonces, en la clínica, como lo vamos a poder ver, que va a presentar una masa testicular indolora de crecimiento rápido, y en ciertas ocasiones puede haber un posible dolor o pesadez escrotal.
Los marcadores tumorales, que no solo nos van a ayudar para hacer el diagnóstico, sino también pronóstico y seguimiento, va a ser la elevación de la alfa-fetoproteína. También vamos a tener a la gonadotropina coriónica humana beta y a la lactato deshidrogenasa. Y el tratamiento que se recomienda en este carcinoma embrionario va a ser la orquiectomía radical más la quimioterapia con platino, en la que se suele utilizar la blamicina, etopósido, el cisplatino, pero no es tema ahora de hablar de eso. Y bueno, el pronóstico que va a tener este tipo de carcinoma embrionario es que es muy agresivo, pero sí va a responder a la quimioterapia si es que lo diagnosticamos a tiempo. Luego vamos a pasar con el siguiente, que es el tumor del saco vitelino, o también llamado Wolfsack tumor, en la que se define como un tumor maligno que imita estructuras del saco vitelino embrionario y se suele presentar, a diferencia del primero, más frecuente en lactantes y niños pequeños. La localización que suele optar este tumor del saco vitelino va a ser el testículo en varones en la infancia, pero no solo, que es lo más frecuente, pero no solo ahí, sino también puede presentarse en el ovario y otros sitios extragonadales. El tipo de histología que este tumor va a presentar van a tener varios patrones, no va a ser uno en concreto, sino va a ser, depende de la localización, ¿no? Que puede ser reticular, sinusoidal, triangular, sólido o polivesicular. Y lo característico es que se pueden encontrar cuerpos de Schlittler dual, y en la clínica que vamos a poder ver va a ser una masa testicular indolora, pero va a ser de un crecimiento bastante rápido. Y los marcadores tumorales que se van a presentar elevados, acá en este caso va a ser la alfa-fetoproteína y la beta-coriónica, lo vamos a encontrar en rangos normales. El diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con ecografía testicular, más el alfa-fetoproteína, que la vamos a encontrar elevada, y también la histología que nos va a permitir diferenciarla. El tratamiento que se sugiere en este tumor del saco vitelino va a ser la cirugía, es decir, la orquiectomía, más la quimioterapia. Y en algunos casos seleccionados, como en la alta recurrencia, se le puede indicar la radioterapia. Y el pronóstico de este tumor es que es bueno en niños. Y como dije, los marcadores tumorales no solo nos van a ayudar para hacer un diagnóstico, sino también pronóstico y seguimiento, y en este caso, el que nos va a permitir hacerle un seguimiento va a ser la alfa-fetoproteína, que es un marcador de recurrencia. Siguiente. Luego vamos a continuar con el coriocarcinoma no gestacional, que también se define como un tumor maligno, pero es bastante raro, que va a estar compuesto por células trofoblásticas. Las trofoblásticas va a ser el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Y este coriocarcinoma es un carcinoma, un tumor maligno muy agresivo con alta tasa de metástasis hematógenas, que es una de las vías con mayor rapidez en diseminarse por todo el organismo. Y la edad en la que se va a presentar va a ser muy raro en la infancia, pero puede presentarse en la localización, puede presentarse en los testículos, en los ovarios o sitios extragonadales. Y el tipo de histología que vamos a encontrar en este caso van a ser células trofoblásticas sin vellosidades. También se va a encontrar hemorragia y áreas de necrosis frecuentemente. En la clínica, lo que vamos a encontrar aquí va a ser, va a variar, ¿no? Depende de dónde este coriocarcinoma haga su metástasis, que puede ser al pulmón, al cerebro, y también puede presentarse una posible ginecomastia por la beta-coriónica elevada. El diagnóstico, lo que vamos a aquí lo vamos a diagnosticar con la beta-coriónica, que va a estar muy, muy alta, y también con una imagen en la que vamos a poder observar la metástasis, ¿no? De acuerdo a donde haya hecho la metástasis, y también la vamos a hacer con una confirmación histológica.
Los marcadores tumorales que vamos a encontrar van a ser la beta-coriónica, que va a encontrarse muy, muy elevada, pero a diferencia de los otros tumores que mencionamos anteriormente, la alfa-fetoproteína se va a encontrar en rangos normales. El tratamiento que se sugiere en este caso va a ser la quimioterapia intensiva y también la cirugía. Y bueno, si es que hubiese un compromiso cerebral, también se recomienda la radioterapia, ya que sabemos que la quimioterapia pues no llega no pasa la barrera hematoencefálica. El pronóstico, a diferencia de los otros tumores anteriores, es muy desfavorable porque tiene una diseminación temprana, anterior. Y por último vamos a ver los tumores germinales mixtos malignos, lo que van a ser definidos como una combinación de dos o más tipos histológicos no seminomatosos, que va a ser embrionario, vitelino, coriocarcinoma, teratoma inmaduro. Va a ser común en adolescentes y adultos jóvenes. También suelen ubicarse también en testículos, ovarios, mediastino y retroperitoneo. La histología que va a tener pues va a ser múltiple, como su mismo nombre lo dice, y se identifica según la proporción de la biopsia. La clínica va a ser una masa testicular ovárica indolore, puede haber múltiples síntomas según el tipo y también la extensión que pueda tener. Los marcadores tumorales que van a presentarse es que son las tres ya mencionadas anteriormente, y el diagnóstico va a ser por ecografía, marcadores y la biopsia, y para ver su extensión, una tomografía o una resonancia y una gamografía. El tratamiento que se recomienda acá es la cirugía igualmente, orquiotomía más quimioterapia, basada en el componente más agresivo, y una cirugía secundaria si es que hay masa residual. Siguiente. Y bueno, aquí les dejo una clasificación en la que se clasifican todos estos tipos de tumores por Children Oncology Group, que lo hace para la clasificación para pediatría. Sí. Bueno, continuando con los tumores renales, siguiente. Aquí tenemos unos dos cuadros resúmenes para la clasificación de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo a la malignidad. De acuerdo a la frecuencia, el más frecuente es el tumor de Wilms, o también se le conoce como nefroblastoma, que es del que vamos a hablar. El linfoma mesoblástico congénito, carcinoma de células renales, sarcoma de células claras y el tumor rhabdoide del riñón. Siguiente. Bueno, entonces, para lo que es el tumor de Wilms, esta es la neoplasia maligna más común en niños menores de 15 años y representa aproximadamente el 95% de todos los casos. La mayoría de los casos se diagnostican desde los 10 años, con un pico de incidencia entre los 2 y los 5 años de edad. La mayoría de los pacientes que tienen el tumor de Wilms suelen ser solitarios, y solamente el 5 y el 7% presentan una afectación renal bilateral. En los casos que son unilaterales, la edad media es de 43 meses en las niñas y de 37 meses en los niños. Y en los casos bilaterales, la edad media va entre 31 meses en las niñas y 24 meses en los niños. Siguiendo con la patogenesia, está relacionado con una alteración en los genes del desarrollo renal embrionario, especialmente en el WT1, el gen supresor tumoral, el WT2, que está relacionado con el sobrecrecimiento, más que nada con el síndrome de Bedwick-Wildeman, y el WTX con el CTNNB1 y mutaciones en el TP53 asociados a lo que es histología anaplásica. En la mayoría de los casos es esporádico, pero también puede presentarse en un contexto de síndrome genético, como el WAG, que es el Wilms, aniridia, genitourinario y retraso mental, el Bedwick-Wiedemann y el Dennis-Drash. Bueno, patológicamente es un tumor maligno de origen mesodérmico que simula el desarrollo renal fetal y tiene una composición trifásica clásica en el 90% de los casos, que blastema de células indiferenciadas, el epitelio de túbulos y el estroma, que es tejido conectivo, a veces con músculo, cartílago y otros.
Y en lo que es histología anaplásica, el 5 al 10% estos son los de peor pronóstico y resistentes a quimioterapia. En la presentación clínica, lo que suele darse más que nada es una masa abdominal indolora, que es el signo más frecuente en más del 80% de los casos. También puede haber dolor abdominal, hematuria en el 20-25% de los casos, hipertensión arterial por la secreción de la renina, la fiebre, anorexia, pérdida de peso y en casos avanzados disnea o tos por la metástasis pulmonar. En casos raros se puede presentar como una emergencia quirúrgica por rotura tumoral o por hemorragias. Siguiente. Entonces, para la evaluación diagnóstica vamos a hacer una historia clínica, el examen físico, la ecografía abdominal, que es el primer estudio ya que identifica la masa renal sólida, la tomografía computarizada con contraste o puede ser una resonancia magnética para definir la extensión local y la metástasis, una radiografía de tórax para descartar metástasis pulmonares, análisis de orina y función renal, y en la biopsia no se realiza en el protocolo de Koch, se procede directo a cirugía y sí se va a realizar cuando es protocolo de SIO para quimioterapia preoperatoria. En cuanto a lo que es el cribado o el despistaje, no se recomienda un despistaje rutinario en la población general, pero sí en los niños que tienen síndromes genéticos asociados, en ellos sí se aconseja una vigilancia periódica. Por ejemplo, en el síndrome de Bell-Wiedemann o hemihipertrofia aislada, una ecografía abdominal cada 3 meses hasta los 7 años. Al igual que en los otros síndromes, se recomienda hacer la vigilancia con ecografía abdominal cada 3 meses. En lo que es estadificación, según el sistema de clasificación de Koch, dividimos el tumor de Wilms en 5 etapas. El estadio 1, que es el tumor que está confinado a un riñón y que se ha extirpado completamente. El estadio 2 es el tumor que se extiende más allá del riñón, pero se ha extirpado completamente. El estadio 3, el tumor no se ha extirpado completamente y queda la enfermedad residual en el abdomen. El estadio 4, el cáncer se ha diseminado a órganos distantes como los pulmones, el hígado, el cerebro, los huesos. Y en el estadio 5, los tumores están presentes en ambos riñones al momento del diagnóstico. Para el tratamiento es multimodal, puede incluir cirugía, quimioterapia, en algunos casos también radioterapia. Y la secuencia y la combinación de estos tratamientos van a depender del estadio del tumor y de la histología. Tenemos opciones en la cirugía como una nefrotomía radical o parcial, y en la quimioterapia se administra antes de la cirugía como neoadyuvante en algunos protocolos europeos y como adyuvante en protocolos estadounidenses. Y los agentes quimioterapéuticos que se usan son la vincristina, la actinomicina D y la doxorubicina. Y la radioterapia, que está indicada en casos de enfermedad avanzada con una histología desfavorable o que hayan hecho metástasis. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del tumor factoide del riñón. Bueno, este tumor representa menos del 2% de los tumores renales en niños, es decir, que es muy raro. Su incidencia aproximada es apenas entre 0.2 y 0.5 casos por cada millón de niños menores de 15 años. La mayoría de los casos se diagnostica durante el primer año de vida con una edad media de diagnóstico de 2 años y puede afectar tanto a niños como a niñas por igual y generalmente se presenta en un solo riñón. Ahora, en cuanto a la patogenia, vamos a nombrar lo más importante. Desde el punto de vista genético, este tumor se va a originar por la pérdida de función de un gen, que es el gen llamado SMART-SB1, también conocido como IB1. Este gen va a actuar como un supresor tumoral y se va a encontrar en el cromosoma 22. Cuando este gen se pierde o se daña, se altera el control del ciclo celular y se regula el crecimiento celular y se promueve el desarrollo del cáncer. Y bueno, en cuanto a la patología, podemos ver a nivel macroscópico, se va a ver como una masa renal más de 5 centímetros bien delimitada, con cortes blanquecinos amarillentos con necrosis y hemorragia, e invasión a grasa perirenal y trombosis venosa. En la parte microscópica vamos a ver células rhabdoides, citoplasma eosinófilo abundante, núcleo excéntrico con un núcleo prominente, y va a haber crecimiento de tejidos, láminas o cordón. También va a haber invasión vascular y perirenal frecuente. Sígueme, por favor. En cuanto a la presentación clínica, los niños suelen mostrar
o presentar una masa abdominal palpable, que muchas veces esta es indolora. También pueden presentar dolor abdominal, pero este es inespecífico. Y en aproximadamente un 30-40% de los casos hematuria, es decir, que nosotros sabemos que es presencia de sangre en la orina. Otros síntomas comunes, pero sin causa aparente, por ejemplo, tenemos la fiebre, la pérdida de peso y la falta de apetito. En algunos casos, el tumor puede causar incluso hipertensión arterial secundaria debido a la afectación del riñón. Y ya cuando hay metástasis, es decir, cuando ya el tumor se ha diseminado a otras partes del cuerpo, pueden aparecer síntomas respiratorios o neurológicos, dependiendo del órgano que haya afectado, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estadificación, que va a ser según Koch, vamos a tener 5 estadios. El estadio 1 va a ser un tumor confinado completamente al riñón, de resección completa. El estadio 2 va a ser un tumor extendido localmente más allá del riñón, pero completamente resecado con márgenes negativos. En el estadio 3 vamos a tener una enfermedad residual local visible o microscópica, y la diseminación ya va a ser hacia los ganglios linfáticos o incluso se va a encontrar derrame peritoneal. En el estadio 4 va a haber metástasis a distancia a otros órganos, por ejemplo, los más frecuentes tenemos pulmón, cerebro, huesos. Y el estadio 5, el último, va a ser tumores bilaterales al diagnóstico. Para la evaluación diagnóstica, primero vamos a pedir como imagen inicial un ultrasonido abdominal, que nos va a mostrar una masa heterogénea con zonas sólidas y quísticas. Luego se le va a hacer una tomografía de abdomen y del tórax para poder evaluar la extensión del tumor y buscar la metástasis, ¿no? Especialmente el órgano más frecuente al que hace metástasis es los pulmones. También se le puede realizar análisis de sangre, donde se va a encontrar anemia o niveles elevados de ciertas sustancias como por ejemplo la lactato deshidrogenasa, el fósforo o la creatinina. Finalmente se va a confirmar el diagnóstico mediante una biopsia del tumor. Y en casos especiales incluso hacen estudios moleculares para detectar alteraciones de este gen que ya les mencioné, que es el SMART-SB1. Y bueno, respecto al tratamiento, el manejo estándar es una nefrectomía radical, es decir, se le va a extirpar completamente el riñón afectado. Este procedimiento se puede combinar con una quimioterapia usando algunos fármacos, como por ejemplo la ifosfamida, la vincristina o el carboplatino. Y en algunos casos también se les puede administrar radioterapia, para así mejorar el control local del tumor. Lamentablemente, el pronóstico de este tumor es reservado. La tasa de supervivencia a 2 años es muy baja, apenas entre un 20 y 30%, y los factores que pueden empeorar el pronóstico son, por ejemplo, tenemos la edad menor a 1 año al momento del diagnóstico, la presencia de metástasis y una estadio avanzada de la enfermedad. Eso sería. Ya, ahora vamos a hablar sobre los tumores hepáticos pediátricos. Los tumores hepáticos en niños van a ser poco frecuentes, representando entre el 1 y 2% de las neoplasias pediátricas. Sin embargo, cuando estos tumores hepáticos aparecen, su curso puede ser agresivo si no se detecta a tiempo. Lo más importante es que muchas veces no se presentan con síntomas específicos. Por ejemplo, es común que los padres de los niños noten un abultamiento en el abdomen al momento de bañarlos o vestirlos. El diagnóstico suele comenzar con una palpación accidental de una masa abdominal en consulta general. Por eso es clave que sepamos qué signos deben alertar y cómo pedir una ecografía o otros estudios para ver este tipo de tumores. Ahora vamos a ver. En esta resonancia magnética vamos a ver es la neoplasia hepática, especialmente los niños más pequeños, con una masa de bolsas celulares y neoplasia heterogénea. Y en la parte de abajo, en la ecografía, podemos ver una imagen hiperecoica. Y este hallazgo va a ser compatible con una hemangioma hepática, el tumor benigno más frecuente en los lactantes. Listo. Ahora podemos ver aquí la clasificación general de los tumores hepáticos en niños. Por un lado tenemos los tumores benignos, donde el más común va a ser el hemangioma hepático, como ya lo había dicho, sobre todo en los neonatos. Suelen ser asintomáticos y algunos incluso regresan solos, pero los más grandes pueden requerir algún tipo de tratamiento. Por otro lado están los tumores malignos, siendo el más frecuente el hepatoblastoma,
que va a representar cerca del 80% de los casos de tumores hepáticos primarios en la infancia. En adolescentes, un poco ya más grandes, el tumor maligno más común pasa a ser el carcinoma hepatocelular. Siguiente. Ok, la edad de presentación típica. La edad de presentación nos va a dar una pista sobre el diagnóstico más probable. Por ejemplo, si vemos una masa hepática en un bebé o en un lactante, primero lo que vamos a pensar va a ser en hemangioma. En cambio, si vemos un paciente que es menor de 5 años y tiene signos de tumor hepático, debemos sospechar un hepatoblastoma como primera opción. Ya en niños mayores de 10 años, el tumor hepático primario más frecuente va a ser el carcinoma hepatocelular. Y el hígado, como sabemos, puede ser un sitio frecuente de metástasis de otros tumores, como por ejemplo el neuroblastoma, que podemos encontrarlo en cualquier grupo etario. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas, desde el punto de vista clínico, el signo más frecuente y el más importante va a ser la presencia de una masa abdominal. La masa suele ser firme, puede ser no dolorosa y detectable incluso por los mismos padres. En algunos casos se acompaña de distensión abdominal, pérdida de apetito, náuseas o sensación de llenura precoz. En formas más avanzadas puede tener fiebre por necrosis tumoral o infección asociada. La ictericia en este caso es infrecuente, pero si se presenta indica que el tumor está comprometiendo ya las vías biliares. Siguiente. El primer paso para el diagnóstico ante la sospecha de un tumor hepático va a ser la ecografía abdominal, ya que se trata de un método que no es invasivo, es accesible y pues eficaz para identificar la presencia de masas hepáticas. La ecografía nos va a permitir visualizar el tamaño, localización y vascularización de la lesión. Cuando la imagen es sugestiva de una neoplasia maligna, se va a complementar con el dosaje de AFP, de la alfa-proteína. Esta va a ser una herramienta clave, ya que los niveles suelen estar muy elevados en casos de patología, lo que sirve tanto para apoyar el diagnóstico como para realizar el seguimiento de la enfermedad. Posteriormente se va a requerir una tomografía o una resonancia con contraste, que nos va a permitir estudiar con mayor precisión las características del tumor, su extensión intrahepática y posible invasión a estructuras vasculares o tejidos de sangre. Y finalmente el diagnóstico definitivo se va a realizar por la biopsia hepática, lo que nos permite determinar el tipo histológico del tumor y poder planificar el tratamiento adecuado. Digamos abajo en la tomografía de abdomen muestra un tumor grande, que en este caso es un neuroblastoma en el lado derecho del abdomen, y se encuentra detrás del hígado, se está empujando hacia adelante y existe la posibilidad de que se disemine dentro del tejido hepático. Siguiente, por favor. Ya, en el despistaje, en ciertos pacientes, el diagnóstico puede hacerse incluso antes de que existan los síntomas, gracias a programas de despistaje dirigidos a niños con síndromes genéticos que elevan el riesgo de tumores hepáticos. Esto es especialmente importante en algunos síndromes, como el mencionado ahí, el Beckwith-Whitman o la poliposis familiar, en las cuales el riesgo de hepatoblastoma está incrementado. En estos casos se va a recomendar un programa de seguimiento con ecografía y dosaje de AFP cada 3 meses, principalmente durante los primeros 4 años de vida, que es donde hay mayor riesgo. Con respecto al tratamiento, va a variar dependiendo al tipo de tumor. En el hepatoblastoma, que es el más común, el tratamiento de elección combina la quimioterapia y cirugía. La quimio se aplica antes de la operación, un neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor y facilitar su resección quirúrgica, y después de la cirugía para evitar recurrencias. En el caso del carcinoma hepatocelular, que suele presentarse en niños mayores y tiene un comportamiento más agresivo, la respuesta a la quimio es limitada, por lo que la cirugía o el trasplante hepático se convierten en pilares fundamentales del tratamiento. Y bueno, la radioterapia en cambio tiene un rol marginal, generalmente reservado para casos muy específicos o más para paliativos. Con el pronóstico va a depender del tipo histológico y del estadio al momento del diagnóstico. En el hepatoblastoma, gracias al uso combinado de quimio con ciru, la supervivencia global supera el 70% cuando se detecta en estadios tempranos. Además, los niveles de AFP al momento del diagnóstico y su evolución durante el tratamiento son marcadores pronósticos. Siguiente forma, que se acabe la ronda.
En conclusión, aunque los tumores hepáticos en la población pediátrica son poco frecuentes, su impacto puede ser severo si no se detectan a tiempo. Y en este caso, sobre todo en los niños menores de 5 años, la sospecha clínica va a ser muy importante. En niños con síndromes genéticos predisponentes, el seguimiento mediante ecografías y la proteína permite detectar tumores en estadios iniciales. Y el éxito que se dio por la terapia dada se basa en el trabajo coordinado entre pediatras, oncólogos, radiólogos, cirujanos y patólogos. Tiene que ser global. Solo mediante un enfoque integral se van a poder alcanzar estas tasas, ¿no?, de curación y la calidad de vida a estos pequeños. Y eso sería todo. Muy bien, ¿alguna interrogante, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Igual que antes, José. Ay, ya no quiero acordarme de la pizza, porque me da asco de la pizza, la carne me da. A 40 ya. Bueno, no hay preguntas sobre la exposición. Para dar paso a la... Disculpe. Aló, sí, adelante. Al parecer la reunión se va a acabar dentro de unos minutos. Sí, claro. Matías está mencionando para entrar a un Zoom. Ya, entonces nos vemos en el Zoom.